Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, excelentísimas señoras académicas, excelentísimos señores académicos, autoridades, señoras y señores. Bueno, lo primero, agradecer a la Real Academia y a la Fundación Jorge Juan que me hayan invitado y agradecer a la doctora Ana Crespo, que es una amiga, digamos que desde hace mucho tiempo, una vieja amiga, pero en el buen sentido de la palabra, pues su presentación y sobre todo el que me haya invitado a participar hoy aquí en estas jornadas. Han oído en estos días fundamentalmente una serie de comunicaciones relacionadas con la historia interna de la ciencia. Yo voy a hacer otra cosa, voy a hablar fundamentalmente de historia externa, de historia externa de la ciencia. Podría decir que soy un especialista en Jorge Juan, y realmente sería así, pero no he investigado nunca sobre Jorge Juan. Lo que sucede es que durante mi primera juventud, es decir, ya hace muchos años, tuve una relación muy estrecha, tanto personal como científica, pues con las personas que yo creo que mejor han tratado el tema, que son Antonio Lafuente, Manolo Sellés y José Luis Peset. Cuando la doctora Crespo me dijo que había que intervenir aquí, yo pensé, pues si ya está todo dicho, y yo pienso que ya está todo dicho, fundamentalmente además porque la Fundación Jorge Juan también tiene una tarea impresionante de divulgación. ¿Me parece entonces mal que suceda esto? Me parece fantástico, porque desgraciadamente a Jorge Juan tampoco todavía no se le conoce, ni a Jorge Juan ni a nadie, es decir, ni a Eluyar ni al señor Juan Rojo. En España no se conoce desgraciadamente a los científicos y mucho menos a los que son científicos históricos, y además tenemos siempre esa idea de que mal fue el pasado, pero no fue tan malo, fue como... Y además, para empezar, diremos que España tuvo un imperio, eso está claro, y no hay posibilidad ninguna de tener un imperio sin por lo menos una tecnología adecuada y fuerte. Entonces, ya empecemos por ahí. Bueno, ¿qué es lo que se me ocurrió hacer a mí? Pues hacer una comunicación larga, que voy a intentar resumir, y además, si me paso, pues por favor me lo dicen, una comunicación larga en la que sinteticé lo que habíamos hecho 20 años atrás, es decir, establecer cuáles fueron las características de la ciencia ilustrada, y luego intentar comparar esas características con la biografía de Jorge Juan. Y lo que salió es lo que de una forma lo más rápida posible pues les voy a intentar contar. En primer lugar, con la Ilustración hay un cambio de dinastía. Se cambia de los Austrias a los Borbones. Los Austrias es una dinastía patrimonialista, en la cual hay unos grandes reyes, para mi gusto personajes impresionantes, como pueden ser Felipe II o el emperador Carlos, pero son reyes patrimoniales, son reyes Augsburgo. ¿Quiere esto decir? Bueno, pues que los españoles, los súbditos, los ciudadanos, los vasallos, pues no tienen mucha importancia. Cuando cambia el siglo, aparece una dinastía, la borbónica, que es un gobierno absolutista ilustrado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que empieza a tener interés los ciudadanos. Y eso es una cosa que seguramente no se ha puesto muy de manifiesto. La Ilustración ha tenido mala suerte. Durante el franquismo, la Ilustración era un fenómeno afrancesado y ateo, entonces no interesaba. Y durante la democracia resulta que era un fenómeno centralizador y tampoco interesaba. Bueno, pues seguramente la Ilustración es el momento tal vez de mayor esperanza de la historia de España hasta ese momento. Es un fenómeno esplendoroso. Los Borbones centralizan el país, pero para mejorar el país.
es decir, para acabar con los privilegios de los que ahora llamaríamos caciques, de lo que en realidad eran los señores. Es lo que intentan hacer, intentan mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, y por primera vez en España, pues lo que hacen es un programa científico. Es cuando por primera vez el Estado utiliza la ciencia, como habían hecho sus parientes franceses, para intentar mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. El programa ilustrado se repite, van a ver ustedes, casi se calca con la Junta de Ampliación de Estudios y se repite con la Ley de la Ciencia de Felipe González. O sea, son programas muy parecidos, por lo menos en lo que intentan hacer. Utilizar la ciencia para la mejora de las... ¿Qué es lo primero que hacen? Pues en 1718 Felipe V deroga la pragmática de Felipe II. Felipe II había prohibido salir a estudiar a los castellanos, con una serie de... Es una disposición que puede ser sometida a discusión, porque tampoco fue tan grave, pero que realmente impedía el intercambio de ideas. Lo primero que hacen es prohibirla. A continuación empiezan a enviar personas becadas al exterior. Es muy sencillo. Es decir, esos becados, pues ahí he puesto a Jorge Juan y Antonio de Ulloa, porque de una u otra forma marcharon 2 veces becados, pero son todos, es Casimiro Gómez Ortega, Ruiz de Luzuriaga, son todos. Todos son los Serúllar, todos los científicos ilustrados salen becados. ¿Por qué? Pues porque no hay masa crítica en el país y deben de ir a otros lugares donde sí haya esa masa crítica a aprender. La tercera cuestión que hace es contratar profesores extranjeros. Ahí les he puesto al más destacado, por lo menos para mí, que es Louis Proust, pero hay es Chavanot, es de la Planche, son todos los expedicionarios que actuaron de profesores, unos de verdad y otros de profesores, digamos, peripatéticos. Contratar profesores. ¿Cuál es el siguiente paso que dan? Pues como piensan que la universidad es muy difícil de cambiar, que la universidad es muy complicada de manejar para introducir en ellas nuevos conocimientos, hacen centros ajenos a la universidad. Y estos centros ajenos a la universidad pueden ser científicos o pueden ser humanísticos. Los más conocidos pues son las academias, como la doctora Crespo ha dicho que pertenezco a demasiadas academias, cosa que es cierto, pues sí, son las primeras, las academias, pero empiezan a aparecer, bueno, el Real Jardín Botánico, la Academia de Artillería de Segovia, nos acaban de hablar del Observatorio Astronómico, empiezan a aparecer una serie de nuevos centros para el estudio científico, cosa que se sigue produciendo hasta la actualidad, si ustedes piensan, recuerdan un poco. Entre esos nuevos centros, ahí les he puesto el Real Jardín Botánico, la Academia de Artillería de Segovia. Es un asombro que 2 de las bibliotecas ilustradas más asombrosas se encuentran en la Academia de Artillería de Segovia y se encuentran en Santo Domingo de Silos. Son 2 cosas que a uno pues le deja un tanto asombrado, ¿no? Para hacer ese plan, que es así de sencillo, no tiene mayor complicación y que, vuelvo a repetir, se vuelve a realizar en 1907 y en el gobierno de Felipe González con determinadas variaciones, bueno, pues lo que hacen es buscar alguna institución que les apoye, los Borbones. La primera de ellas es la Armada. Son los ejércitos en general, pero la primera de los ejércitos es la Armada por razones obvias. Los marinos necesitan de la ciencia. Necesitan de la ciencia para navegar, necesitan de la ciencia para combatir, necesitan de la ciencia. Hay un gran problema entre los marinos que llaman de traza y baza y los marinos ilustrados.
o científicos, pero luego se demuestra que estos marinos científicos, cuando llega el momento de la batalla, son tan bravos como cualquier otro y se acaba la polémica. Es otra cosa que también asombra, que la ciencia durante la Ilustración entre por el ejército. Y asombra porque la idea que nosotros tenemos es de los ejércitos golpistas del siglo XIX, etc. Estamos en el siglo XVIII. Hay un montón de militares que son militares de espada y de pluma, muchos de ellos. Además, se apoya en una serie de órdenes religiosas, cuáles son fundamentalmente el padre Feijóo, los benedictinos, al cual se prohíbe que se le ataque, y fundamentalmente también los jesuitas, hasta que se les expulsa. Los jesuitas porque crean el Seminario de Nobles de Madrid, un centro que está dirigido a que estudien en él las élites, porque los jesuitas dicen que para gobernar la sociedad hay que educar a las élites, y en el que entre las enseñanzas que debe de tener un caballero, pues además de la danza, además de la retórica, además de la esgrima, está una serie de conocimientos científicos. Igual que muchos de estos centros ilustrados, como el Real Jardín Botánico, también son centros de diversión y de formación de no ya más entre la burguesía y la aristocracia, que deben de ganar esos títulos para luego tener posibilidad de actuar para el Estado. Y la tercera institución es el Real Tribunal del Protomedicato, una institución sanitaria que a lo mejor pues, tuvo mucho que ver en la orientación farmacológica que se dieron a las expediciones, a la botánica, etcétera, aunque eso, bueno, siempre es relativo, pero sí hubo una cierta querencia hacia ese tipo. Ahí tienen el Real Jardín Botánico y el Santo Domingo de Silos, donde actuó el padre Saracha, un benedictino, que estaba relacionado con el Jardín Botánico y dirigió a todos los corresponsales botánicos del norte de España. ¿Cuándo se produjo la crisis formal del sistema? Con la Revolución Francesa, en 1789, que prácticamente coincide con la publicación de la Encyclopédie Méthodique y aquel artículo de Masson de Morvilliers sur l'Espagne, que tuvo una contestación furibunda por parte de los más nacionalistas españoles. Pero hay una frase muy bonita de una carta de Florida Blanca, Fernando Núñez. Dice que este siglo ilustrado ha enseñado a los hombres sus derechos, pero también las ha robado, además de su felicidad verdadera, tranquilidad y seguridad de su persona y familia. Aquí no creemos ni tanta luz ni sus consecuencias. Esa continuación de la Revolución Francesa. En realidad, cuando esto todo fue una crisis verbal, porque toda la actividad científica continuó con Carlos IV, absolutamente igual. Seguramente no con tanto impulso del gobierno, porque claro, si me dicen ustedes que cuando hizo el Estado por primera vez política científica, es con Felipe González. Esto no se puede llamar política. Es una serie de deseos estatales, pero que no se configuran en una acción. Entonces, con la Revolución Francesa se quita ese interés estatal, pero siguen funcionando exactamente igual las cosas. Con Fernando VII no funcionó nada en España, como es conocido y sabido, y ahí sí que empezó la gravísima crisis, aunque también en el ámbito de la ciencia hubo algunas iniciativas que continuaron. ¿Cuál fue lo principal de las expediciones, de la política científica ilustrada? Las expediciones. Las expediciones transcurren entre esas dos frases que yo les pongo ahí. La primera de Linneo, que es muy conocida, sobre la barbaridad de los españoles que han hecho tantas maravillas en todos los campos, pero son unos bárbaros en la botánica, el hombre enfadado, la contestación de Kerr, etc.
el principio de la polémica de la ciencia española, que luego se incrementaría con Masson de Morvilliers. Y esta opinión de Alexander von Humboldt, que no parecen parecerse, ¿no? Que dice que ningún Estado como el español ha gastado tanto dinero en adelantar en la botánica. Pues las dos cosas seguramente son ciertas. Seguramente cuando escribió Linneo lo que escribió, pues era cierto, y luego lo que pasa es que hubo un esfuerzo en el conocimiento tanto del mundo natural español como del mundo natural ultramarino asombroso. Y ese esfuerzo se hizo con un interés de mejorar las condiciones de vida, tanto en España, en la zona peninsular, como en los virreinatos. Y evidentemente, para explotar un territorio, lo primero que hay que hacer es saber lo que se tiene en la península, lo que hay en los virreinatos, y después qué cosas se pueden utilizar y cuáles no. El primer texto que yo escribí se llamaba La ilusión quebrada, quiere decir que este maravilloso proyecto no fue llevado a efecto, entre otras cosas, porque habría supuesto que España pasara de ser una nación de tercera categoría a ser otra vez una primera potencia mundial, y eso no sucedió. El director de las expediciones científicas fue Casimiro Gómez Ortega, que es una persona, si no querida, cercana a mis intereses intelectuales, y que escribió esa frase que es magnífica, porque da por primera vez, de forma clara, que la ciencia puede ser más útil que la guerra. Ahora que sabemos todos que la ciencia tiene un doble uso, y que además ese doble uso a veces es complejísimo, pues este ilustrado, que era gordo y que no podía seguramente hacer botánica adecuadamente, pues escribe una cosa tan hermosa, si no fuera al tiempo pues tan aduladora. Dice que unos cuantos sabios esparcidos por el mundo americano con sus peregrinaciones darían mucho más utilidades al reino que un ejército desplegado con sus armas, cosa que además era absolutamente cierta. Y estas son algunas de las expediciones que a mí se me ha ocurrido poner. La primera de ellas, evidentemente, la hicieron Jorge Juan y Antonio Ulloa. No voy a decir prácticamente nada de esa expedición, porque además de que está todo dicho, desde que Antonio Lafuente escribió Los Caballeros del Punto Fijo, se ha repetido varias veces el asunto aquí. Lo que sí que diré es que esa expedición sirvió para que Jorge Juan y Antonio de Ulloa aprendieran. Y aprendieran fundamentalmente de sus compañeros franceses. Esto se volvió a repetir, y se repitió de una manera evidente en la expedición de Hipólito Ruiz y José Pavón a Perú y Chile, en donde de manera explícita se les decía: aprended de vuestro compañero francés, acercaros a él y aprended. Vosotros sois listos, pero aprended. Por otra parte, Jorge Juan y Antonio Ulloa dieron instrucciones a Vicente Doff y Salvador Medina en la expedición astronómica a la Baja California. Ya vemos a Jorge Juan, que en principio aprende en una expedición que dura un montón de años y en la cual se juega la vida un montón de veces, pero además de esto, él prepara unas instrucciones que fue el gran fallo de las expediciones científicas españolas, que muchas veces no sabían muy bien qué hacer. Pues esto es lo intenta hacer. Y entre las expediciones, pues, igual que ha elegido mi anterior compañero, Alejandro Valespina, yo elegiré la de la filantrópica de la vacuna, que está hecha prácticamente en el punto último de la estancia española en Latinoamérica, y que es un proyecto sanitario para implantar la vacuna en todo el mundo. Nosotros
los españoles introdujimos la viruela en América, con lo cual causamos una mortandad asombrosa, muchísimo más asombrosa que con cualquier otra mala práctica. Nos trajimos a cambio la sífilis, que era más agradable de adquirir, pero que también causó sus problemas en toda Europa, y nos despedimos vacunando a la gente. Esto es una cosa, bueno, pues que a nivel metafórico es bastante hermosa, pero que generalmente se recuerda poco. ¿Por qué se habla de militarización de la ciencia española? Pues se habla de militarización, en primer lugar, porque hay un montón de militares implicados. Si ustedes ven la diapositiva anterior, hay, digamos que el 40% son militares, y prácticamente todos los transportes también son militares, y porque el ejército tiene una importancia grande en la introducción de la ciencia. Pero es que ese espíritu jerárquico militar se traslada a las instituciones civiles. Las instituciones civiles imitan el modelo militar. El ejemplo es el Jardín Botánico de Madrid, aunque dentro del mismo jardín igual la jerarquización era compleja, pero se relaciona con una serie de jardines de España y de América. Y son instituciones muy versátiles, en las que se pueden hacer muchas cosas. Se investiga, pero al tiempo se imparte docencia, en los jardines botánicos se connaturalizan plantas, se hacen muchas cosas y se intenta que todas esas cosas sean útiles. Es lo que se suele decir el interés de los españoles por la ciencia útil. Militares, ya digo, Juan, Antonio de Ulloa, Félix de Azara, el único personaje que fue citado por Darwin como un antecedente suyo, ¿no? Munárriz, que es mucho menos conocido, pero que es el introductor de Lavoisier en España, un cirujano, Aréjula y, evidentemente, Godin, ¿no? Una característica muy importante de Jorge Juan es que no solo es una persona que hace cosas, sino que también es un científico. Los compañeros, tanto matemáticos como físicos, lo han explicado aquí magníficamente. Él introduce el pensamiento newtoniano en nuestro país. Y la introducción, decía una persona, que no me acuerdo cómo se llama, que la pena es que no hubiese puesto algo sobre la forma de la Tierra, no podía ponerlo, era absolutamente imposible. ¿Por qué? Pues porque saben ustedes perfectamente que el pensamiento copernicano en el siglo XVI en España no tuvo ningún problema. Se introdujo, incluso se puso en las instituciones de Salamanca que se debía de estudiar la astronomía siguiendo a Copérnico, pero a partir del problema de Galileo y sobre todo de Giordano Bruno, que nunca se acuerda, pero la Inquisición a Galileo le dijo que era malo, pero a Giordano Bruno lo quemó. Las cosas suelen ser distintas. Entonces la situación respecto a Copérnico varió, y varió no por, bueno, sí por un empecinamiento, pero era fundamentalmente por el contenido científico de la Biblia, que en este momento nadie piensa que la Biblia sea un libro científico, sino metafórico, pero llegar a ese convencimiento pues ha llevado siglos y ha llevado bastantes problemas y bastante sangre. El aceptar el pensamiento newtoniano era tanto como aceptar el pensamiento copernicano, y era en ese momento, en la Ilustración española, complejo, de manera tal que tuvo un prólogo, el libro de Jorge Juan, en el que se decía que, bueno, que aquello era matemática, pero que no tenía por qué tener mucho que ver o no con la realidad. Exactamente igual que le pasó a Copérnico con Andreas Oysander, es decir, que lo que decía Andreas Oysander es que aquello servía desde el punto de vista matemático, pero igual no. Y lo que es muy llamativo es quién le ponen a Jorge Juan para informar sobre su libro, que es al gran Piscator de Salamanca, a Diego Torres de Villarroel,
un tipo simpatiquísimo, maravilloso, un seguidor de Quevedo, un buen escritor, pero un terrorífico ignorante, un catedrático, bueno, terrorífico ignorante, una persona que hablaba siempre del valor de la ciencia, de lo útil que era la ciencia, de lo maravillosa que era la ciencia, pero se dedicaba a hacer astrología. Y se ganaba el dinero, como buen catedrático que ganaba poco dinero, haciendo almanaques astrológicos, y era absolutamente contrario, en el siglo XVIII, a Copérnico, que bueno, pero también a la teoría de la circulación de la sangre, es decir, estaba en la prehistoria, pues le ponen, la ventaja es que no se enteró, y eso le dicen no te preocupes, que este hombre te haga el juicio del libro, que se va a enterar de poco, y se enteró de poco, ¿no? Pues dijo unas cuantas cosas, pero es llamativo de cómo los propios amigos de Jorge Juan no tienen capacidad de valorar quién es un buen científico y quién no, quién sabe algo de ciencia y quién no, cosa que, bueno, que a veces sigue sucediendo. En 1772, Celestino Mutis dice en Nueva Granada que él es copernicano y evidentemente se forma un follón. Celestino Mutis ya es sacerdote y se forma un follón inquisitorial y entonces él saca como defensa suya a Jorge Juan. Dice, bueno, dense cuenta lo que escribe Jorge Juan en sus observaciones. Y no es solo que lo que escribe Jorge Juan, sino que los virreyes que en aquel momento estaban en Nueva Granada habían conocido a Jorge Juan cuando estaban en Perú. ¿Se acuerdan ustedes de que el caballero tan inteligente, tan buen cristiano? Pues ha escrito esto, y es lo mismo que digo yo. O sea, que quiero decir, bueno, que no debe de extrañar a nadie que Jorge Juan no hiciese ninguna mención a la forma de la Tierra, porque podía entrar en contradicción con la Biblia, y entonces lo que hace él es escribir su texto y poner observaciones y punto. Una cosa que a mí me interesa también destacar es el interés que tienen tanto Jorge Juan como Antonio de Ulloa en decir en la expedición que ellos no son unos ayudantes. No sé si ha quedado y está suficientemente claro que los virreinatos españoles no tenían libre acceso, ni había libre comercio, y que no tenían libre acceso ni siquiera de los españoles, solo podían acceder los castellanos. Entonces, estos guardiamarinas exigen que si no se les trata como directores, se les trate como iguales a los extranjeros a los que se les ha permitido entrar. Es decir, todas estas personas que no eran españolas o estaban al servicio de la corona, o era un favor impresionante el que se les hacía. Y ellos exigen lo mismo que hace luego Hipólito Ruiz. Dice, no, el director soy yo, pero si tú no sabes nada, es Don Bey el que sabe. Yo soy el director, porque soy el botánico de su majestad. Es decir, la idea de la gloria nacional. Bueno, pues eso no es... y luego la importancia que da la primacía en las publicaciones. Antonio Lafuentes y Antonio Mazuecos escribieron muy bien el esfuerzo que se hizo para las observaciones astronómicas, el esfuerzo editorial. Lo mismo pasa con Hipólito Ruiz y José Pavón, solo que ellos tienen peor suerte, seguramente por culpa de Casimiro Gómez Ortega. ¿Cómo voy? Bueno, pues como me quedan 5 minutos, voy a resumir radicalmente, porque si no se van a aburrir ustedes. Jorge Juan va becado, es decir, viaja para aprender primero a América y después a Londres. Y en Londres no solo aprende, sino que también actúa como espía. Y no solo actúa como espía, sino que actúa como contratista para atraer a las personas que pueden venir a España
para fabricar buques. Y establece un sistema de buques que deben de estar tan bien armados como estaban los ingleses y ser tan ligeros como los franceses. Es decir, que si no cae en Senada debido a los problemas que hubo en Palacio, pues seguramente España podría haber alcanzado una preponderancia, porque estaban armando estupendamente bien la armada. Esto tiene otra visión. Él pone a los astilleros a funcionar a tope, y ese funcionamiento de los astilleros a tope da trabajo, y da trabajo a todos los obreros de los alrededores, en los astilleros, en los arsenales, en la fábrica de la cavada de cañones. Es decir, está consiguiendo lo que les falla normalmente a los planes científicos, un retorno importantísimo. Es decir, no solo mejorar las condiciones de vida, sino hacer que trabaje una gran cantidad de gente. Aparte de esto, él es el creador, o uno de los creadores, del Observatorio Astronómico. Es decir, se encarga de crear nuevos centros, que es otra de las características ilustradas. Y cuando no crea nuevos centros, los mejora, como la Academia de Guardiamarinas o como en Madrid el Seminario de Nobles, después de la expulsión de los jesuitas, cosa que ha estudiado muy bien José Luis Peset. Además de esto, además de esto es un magnífico científico, es decir, escribe una serie de textos de lo que hoy diríamos el primer nivel. ¿Y qué quiere decir? Y aparte de esto, que es lo último que se me estaba olvidando, que ya estoy mayor, y aparte de esto, publica un proyecto para crear una academia de ciencias, que es esta. No es el primer proyecto. Antes había habido un proyecto de Luzón. No es el último. Luego está el proyecto de José Ortega. Es decir, el mismo Ensenada manda a José Ortega a toda Europa para que vea academias de ciencias. Y ese proyecto se para por Godoy. Saben ustedes mejor que yo, sobre todo los académicos de esta casa, que tenían que estar en el Museo del Prado. El Museo del Prado se erigió para instalar en él el Gabinete de Historia Natural y la Academia de Ciencias, una academia a la francesa, en la cual los académicos serían no gentilhombres de su majestad, sino asalariados al servicio del Estado con laboratorios. Entonces, en vez de hacer la Academia de Ciencias, Godoy dice, durante mis años no verá la luz la Academia de Ciencias porque ella es la culpable de que hayan caído los Borbones en Francia. Bien, lo que él hace es su academia literaria amistosa y literaria en Cádiz, que en realidad no es un antecedente de esta academia, sino que, o sí lo es, pero como puede ser la Academia de Medicina y otras Ciencias de Sevilla, o como puede ser mucho mejor la academia que ha estudiado Antonio González, que es la Real Academia Médica Matritense, que sí que fue un remedo de la Academia de Ciencias. Lo que hizo Jorge Juan es poner de manifiesto la importancia de Cádiz y de la Marina en el pensamiento ilustrado. Dicho esto, ¿qué es lo que me he encontrado? Y con esto acabo. Pues que resulta, aparte de esto, saben ustedes perfectamente que cuando acabó Ensenada, pues al pobre Jorge Juan lo enviaron a Marruecos a que hiciera de embajador, y encima lo hizo maravillosamente bien cuando él estaba allí incomodísimo. Decían el otro día que Jorge Juan podría haber progresado políticamente si hubiera seguido Ensenada, pues afortunadamente no progresó. No hay un científico que haya podido llevar tan a buen puerto sus proyectos. Es decir, es un buen científico, es una persona que abre nuevos centros,
es una persona que contrata gente, es una persona que encima tiene unos proyectos de futuro maravillosos y es una persona que consigue una renovación económica a través de la ciencia del país. Bueno, hombre, pues uno se queda verdaderamente perplejo. Y no he hecho la prueba, evidentemente, y no creo que la haga, pero sería curioso someter a esta indagación a los demás científicos ilustrados, muchos de ellos pues muy queridos por nosotros, y no creo que haya ninguno comparable. Entonces, bueno, pues me parece un tremendo acierto el que una vez tras otra, se siga recordando a Jorge Juan, aunque volvamos a escuchar su vida y cómo hacía las mediciones geodésicas y cómo sus proyectos de mapas solo tienen un antecedente en Felipe II y esas cosas, que, hombre, que están muy bien, pero que tal vez son conocidas, pero solo por una inmensa minoría. Nada más, muchísimas gracias.